Y hay que aprender ahora, dentro de un rato, a cómo se defiende uno de la vida. ¿Se defiende uno de la vida? ¿Se lucha? No sé si se lucha, uno trata de aprovecharla de la mejor manera. Me No hay que tienta, defenderse, ¿de qué nos vamos a defender? me tienta mucho esa línea argumental, la de disfrutar la vida. Porque además, usted bien sabe, mi hija, que yo no tengo batallas en la vida, creo. Pero ¿y contra quién luchamos? La balanza, en todo caso, Bueno, sí, no, uno de los casos. la billetera. Insisto, creo que no hay que luchar, hay que acompañar, hay que ir con la corriente muchas veces para que sea más Seamos coelianos llevadero. por un rato, o seamos en todo caso como Forrest Gump, A dejémonos ver, llevar como el viento. exactamente. Dejar fluir, ¿Te gustó eso, eh? siempre, siempre. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo Buen va la día. sonrisa más agradable de la mañana? Ah, bien, Y de la semana y gracias. el mes también, le diría, ¿eh? Bien a pesar del calorcito, de la... No es tanto, 26 grados, No, mujer. está lindo, ya está. Gracias, gracias. Pero Suficiente aparte, lluvia, ya estamos. ya estamos, Ya sí. estamos, ¿no? Por esta temporada. No, no va a seguir. Nos ¿Sí? faltan todavía unos cuantos milímetros para llegar al promedio, imagínese. Bueno, ¿Con qué bien. nos va a sorprender hoy? A ver, Con los miedos. ¿con los miedos? Sí, ya hemos, es un ¿Que me tema trajo que hemos... espejos para que me vea yo? Y me ¿Tiene asuste, miedo ¿no? a algo? A mí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Yo considero que no debería estar en el mismo lugar que estoy. Un tipo, cuando me voy a un ascensor, por ejemplo, que estoy solo, me asusto de mí mismo. Ah, caramba. No me ataca. Mi otro yo es terrible, no sé la cosa que hace. Tengo un otro yo, un inconsciente que es terrible, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero lo no sé. maneja. Y hasta ahora estoy pudiendo. Bien, Estoy eso es pudiendo. importante. Controlar. Estaba pensando, y fuera broma, en Nicholson. Alguien me lo sonido del cuco, como era Atrapado sin salida. Atrapado sin salida. Cómo se controla finalmente aquel espíritu indómito. Es agrio, ¿no? El recuerdo. Sí. Pero mientras podamos controlarlo con conocimiento, bienvenido que sea. Sí, siempre, siempre. Es fundamental eso. Pero no es cuestión de dominar o controlar, sino es cuestión de darse cuenta y decir, bueno, ¿para qué tengo miedo? Eso. Porque en realidad todos vivimos con miedo. Ajá. Buen día a todos, antes que Buen nada, y día, gracias eso. por estar. Y gracias por los mensajes. Y este tema aparece a raíz de un mensaje también que me mandaron, de una consulta. Así que es para vos que me dijiste, vivo con miedo. No vivas con miedo. Porque en realidad el miedo es algo natural, ¿sí? Todos tenemos miedo, miedo a perder el trabajo, miedo a perder una amistad, un cliente. Siempre estamos experimentando cosas, entonces vivimos con miedo. Ahora, ¿es necesario? ¿Es positivo, negativo? ¿Podemos liberarnos del miedo? ¿Sí? Bueno, eso lo elige cada uno. Eso forma parte de cada uno. Y ahora les voy a pasar a contar por qué forma parte de cada uno. Siempre estamos con que ponemos llave cuando salimos de casa, muchas veces cuando estamos dentro también, por las dudas. Controlamos 3 veces a ver si cerramos bien el auto, ¿sí? Si cerramos el gas, si hicimos tal o cual cosa, si dejamos bien colocada, no sé, una llave. Todo el tiempo, si ahorramos para la jubilación, si tenemos para Navidad, estamos todo el tiempo pensando en lo que podría llegar a pasar si nosotros no hacemos algo, ¿sí? O si nos olvidamos, o si la situación cambia. Estamos todo el tiempo con ese miedo al fracaso, al que no suceda o al que suceda de manera que no nos gusta, ¿sí? Simplemente porque vivimos con miedo, ¿sí? Vivimos pensando en lo que podría no ser, en el fracaso, en el perder todo eso que nos costó tanto conseguir, perder nuestros bienes, perder el dinero, como decía recién, un cliente, una amistad, un hermano. Y lo que no tenemos en cuenta, que en el fondo todo eso es simplemente mental. El miedo es aprendido. No nacemos teniendo miedo. Si no, miren a los chicos. Es fácil. Un nene al año se tira a la pileta. A los 3 años le da miedo tirarse a la pileta. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos cuidados. Si te tiras te vas a lastimar. Si
corres, te vas a caer. ¿Sí? Entonces, lo que yo por ahí trato de hacer con mi hijo, que no es fácil, y siempre aconsejo es, tené cuidado, pero no le digan, te vas a caer, te vas a golpear, porque el niño ya va predispuesto a, entonces tiene miedo no a caerse, sino a golpearse. Y todavía eso no pasó, ¿sí? Entonces el miedo es algo mental, es un cuentito que nos contamos. Tengo miedo a que mi pareja me deje. Tengo miedo a que la comida se me queme. Tengo miedo a, ¿sí? Y es algo que no es ni bueno ni malo. El miedo nos previene de que pase algo. De que pase algo feo, algo malo, que nos lastimemos, que es un aviso, ¿sí? De algo que puede salir mal. Eso es, si miramos el sentido positivo, lo podemos ver así, o sea, el miedo puede ser positivo o negativo, que nos bloquea. El positivo es, bueno, a ver, yo me voy a tirar a la pileta, bueno, tengo que tener en cuenta que tenga agua, porque si no me puedo llegar a matar. Es así. Pero cuando el miedo nos bloquea, ahí es donde se presenta el mayor problema, porque dejamos de hacer cosas, dejamos de hablar con personas, dejamos de decir cosas. Y eso es un problema porque dicen los mayores, no es mi caso todavía, pero bueno, lo puedo decir también, que uno se arrepiente siempre de lo que no hizo, no de lo que hizo y le salió mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabes lo que pudo haber pasado. Entonces, al tener un miedo limitante, al ver el miedo de manera negativa, vos decís, bueno, ¿qué hubiera pasado si hablaba con tal persona? ¿Qué hubiera pasado si tomaba la decisión de estudiar otra cosa? Bueno, en vez o en lugar de quedarte con eso, pensá en dar el paso y decir, bueno, lo intenté y no salió. Aprendí, no fracasé, aprendí. Acuérdense que del fracaso salen muchos aprendizajes. Y si no, miren a los grandes empresarios, a los grandes magnates del mundo, Bill Gates, no sé, hay un montón de ejemplos, que lo primero que tuvieron fueron fracasos. Y es difícil entenderlo, porque uno no quiere fracasar en la vida, porque piensa que el fracaso es malo. Y si nosotros asociamos el fracaso con aprendizaje, el fracaso no es tan malo. Fracasamos por un lado, pero aprendemos por el otro, que es más valioso incluso. Entonces, tenemos que ver el miedo como algo no limitante, ¿sí? Tenemos que ver como una alerta simplemente, y siempre recordar que es algo que nos es generado en la mente. Lo generamos nosotros. El miedo no es innato. Vuelvo y repito, el niño no tiene miedo a caerse cuando corre. Al niño le encanta jugar, le encanta correr. Cuando la mamá o el papá le dicen no corras porque te vas a caer, el niño empieza a tener miedo a caerse, ¿sí? Y si no, vean a los bebés que empiezan a caminar, que no tienen miedo a pararse, no tienen miedo a nada, se caen sentaditos y no lloran. Aprendamos de eso, a superar el miedo, la barrera es decir, bueno, yo me animo, me arriesgo, ¿qué puede pasar? Más que esto no va a pasar, bueno, listo, doy el paso. No me arrepiento de lo que no hice, me arrepiento de lo que hice y quizá no salió, nada más, ¿sí? Porque si no se nos pasa la vida, se nos pasa el tiempo, que yo siempre hablo de mientras uno tenga salud y tiempo, el resto viene. Entonces, no busquemos que el tiempo pase sin hacer cosas. No busquemos que el tiempo pase bloqueados por el miedo a... Aparte, otra cosa a tener en cuenta que es fundamental y no lo vemos, es que el miedo siempre está en el futuro. El miedo no es algo que nosotros veamos en el presente. Y esto hay que saberlo, y lo que hay que tener en cuenta es que hay que diferenciar el sufrimiento del dolor. ¿Por qué digo esto? Porque el dolor es algo que lo tengo hoy, que lo tengo ahora. Me duele, me lastimé, ¿sí? Una curiosidad. Estaba pensando en algo. Hay una historia
que me pareció me hiciste acordar mucho ahora, de un tipo que tuvo un miedo terrible toda su vida, a extremos de asombro, y lo pudo vencer también a nivel de asombro. La historia es de Ray Bradbury, un escritor que ha dejado Crónicas Marcianas, que dejó unas cuantas cosas más. Bradbury era un viejo espectacular que tenía pánico a la velocidad, pero pánico. Mira. Cuentan que cuando se subía a un taxi para ir a los estudios de filmación donde estaban haciendo sus obras en películas, Bradbury llevaba un ancla de un barquito que tenía y lo amenazaba al taxista que si pasaba de la velocidad que él marcaba, 30 kilómetros por hora o 10 millas, 15, tiraba el ancla. Caramba. Y lo conocían y él vivía con pánico a la velocidad y escribió los mejores libros de viajes interespaciales. Sí. Y cuando hablaste de vencer los miedos me acordé inmediatamente de Bradbury, que él vivía con miedo a la velocidad. Claro. Pero pudo convivir con ella y escribirla. Y describirla al punto que preanunció los viajes espaciales y cuántas cosas más. ¿Y nunca le pasó nada? No, nunca le pasó nada, pero vivía con ese temor y si se hubiera quedado en la casa encerrado no saldría y no tendríamos las joyas que nos dejó. Exactamente. Transformadas muchas en películas. Me dejaste pensando en eso como ejemplo, ¿no? En Bradbury, que cuando tuvo el miedo ni más ni menos que la velocidad, la escribió. Exactamente, ¿No? lo superó. Lo superó a su manera, porque cada uno tiene que encontrar su manera de superar el miedo que tiene. Pero insisto, el miedo es algo del futuro, o sea, nosotros tenemos miedo a que pase algo por alguna experiencia que hayamos tenido, algo que nos contaron, alguna película que vimos, pero no es algo real, porque no sabemos si va a pasar. No sabemos si nosotros, no sé, si nosotros salimos a caminar y si cruzamos un semáforo mal, nos van a chocar. Pero tenemos miedo, entonces obviamente no cruzamos esa alerta. O que estamos en la calle y por las dudas vamos mirando para atrás a ver si alguien nos sigue. O sea, vivimos con miedos. Entonces la mejor manera es, bueno, a ver, ¿es necesario ese miedo que tengo? ¿Es lógico? Saliendo de lo que son las enfermedades mentales y las fobias, pánico y todo eso, ¿no? Lógicamente. Pero digo, cuando uno tiene miedo a lo que va a pasar, se bloquea y deja de hacer cosas. Y deja de aprovechar la vida, y deja pasar el tiempo, y dice, ay, no lo hice ya a los 20, no lo voy a hacer a los 30, no lo voy a hacer a los 40. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? La vida es una, única, y no tenemos que estar pendientes de lo que diga el otro, de si el otro acepta o no acepta lo que yo hago. Porque eso también es un miedo, el estar pendiente de lo que el otro va a decir, a ver si yo voy por el buen camino. ¿Y quién dice que el otro no está equivocado, que no está errado, que está yendo por un camino que a mí no me gusta? O que quizá me dé más miedo del camino que yo estoy planteando. Entonces, vuelvo y repito, sí, el dolor es físico, y es de ahora, y el sufrimiento es mental, pues entonces analicemos por qué cosas estamos sufriendo. ¿Ya pasaron? ¿Estoy seguro que van a pasar? ¿Me voy a quedar en esa postura? ¿O voy a darle para adelante y decir, bueno, me arriesgo un poquito y salgo ganando? ¿Sí? Entonces, lo cierto es que vivir con miedo sale muy caro. Sale caro porque perdemos amistades, perdemos clientes que quizás no querramos perder, ¿sí? Perdemos oportunidades, que es tan importante aprovechar hoy en día las oportunidades, perdemos tiempo, no nos animamos a hablar cuando necesitamos hablar, no decimos lo que sentimos por miedo ¿a qué? A que nos rechacen, o a que se rían de nosotros, o que nos digan, ay, qué ridículo. Pero si te estoy diciendo que te quiero, o sea, ¿cómo voy a ser ridículo? No, pero escuchame vos, no sé, estás casado o estás en pareja, ¿cómo me vas a decir a mí? Y sos mi amiga, te quiero, te amo. Yo considero que hay diferentes tipos de amor y hay que expresarlos. No hablo del poliamor, aclaro. Por las dudas. Me estaba asustando mucho. No. Hablo del amor de madre, de amigo, de esos tipos de amores que digo, ¿por qué no decirle? La palabra amor hoy está usada solo para la pareja. Ajá. Yo amo a mi pareja.
Sí, pero también amo a mi amigo de miles de años, que fue el que me acompañó en las peores situaciones de mi vida. ¿Y por qué no decírselo? No tiene nada de malo, no por eso estoy traicionando a mi pareja. Amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mis hijos. Hay que decir y expresarse un poco más. Saquemos los miedos a decir lo que pensamos y lo que sentimos, sobre todo cuando son cosas lindas. Nadie te puede juzgar si no estuvo viviendo dentro tuyo. Así de simple. Y vos no podés juzgar a nadie si no estuviste viviendo dentro de esa persona. No somos nadie para juzgar. Aprendamos eso. Una vez que nos sacamos todos los juicios del medio, la vida se simplifica un montón. Porque no estamos pendientes del qué dirán, de lo que van a hacer, de lo que no van a hacer. Vamos a ser más auténticos, ¿sí? Entonces saquémonos todos esos prejuicios, saquémonos la forma de expresarnos con el que dirán, ay no, porque si no fulano me va a decir tal cosa. No importa, no importa. La gente siempre va a hablar y no todo el mundo nos va a querer. Pero aprovechemos lo que tenemos a favor y seamos felices con lo que tenemos y no nos metamos en miedos innecesarios, ¿sí? Estemos alerta, sí, estemos alerta, porque si hay una situación que nos presenta un cierto miedo, es para estar alerta, pero no nos bloqueemos, no quedemos aterrados. Si tenés una persona, como es tu caso, que bueno, que te da miedo, que no podés salir de ahí, qué sé yo, animate y haz lo que tenés que hacer legalmente para que esa persona se aleje de tu vida, ¿sí? Animate, habla, separa las cosas. No es fácil, pero te vas a sentir mucho más aliviado, ¿sí? Y eso viene a raíz de la consulta, y disculpen que sea un mensaje un poco directo, pero creo que hay que animarse a hablar. Es la primera herramienta que tenemos para estar mejor. Hablar y contar lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, para no pagar grandes costos a raíz del miedo, lo que le propongo es que pensemos hoy y hasta el jueves que viene en cuáles son los miedos que tenemos y si tienen fundamentos o no. Si quieren pueden escribirme en las redes sociales y contarme, o mandarme mensajes al teléfono también, y contarme cuáles son sus miedos y en qué se fundamentan para tener esos miedos. Y a raíz de eso los podemos ir trabajando. Y el jueves que viene les voy a contar que sí se puede ser libre y vivir sin miedo. Pero escríbanme y vamos viendo. Y vamos charlando sobre el tema. A mí me encanta responder sus mensajes. Aparte de los mensajes lindos, también recibo muchas consultas y gente que me dice como esta, que vivo con miedo, cómo hago. Lo vamos viendo y de ahí salen muchas cosas. Y si en algún punto yo te puedo ayudar, estoy acá para eso, ¿sí? Me puedes encontrar en las redes sociales como Transformarte LC, o a mi teléfono de contacto que aparece en pantalla, o acá en la oficina en San Martín y Rivadavia, a la del canal. Justamente ahí. Estaba dando ejemplos de miedos que han paralizado gente, ¿no? Uh-huh. Y hay seguramente gente que se paralizó por medios. Sí. Por miedos. Por miedos, mucha gente. Mucha gente que, como yo decía en este caso, tiene miedo a salir a la calle porque hay alguien que le dice que vos no podés salir porque sos de tal o cual manera, porque te voy a perseguir. Y vos decís, pero si todavía no... O sea, usá las herramientas que tenés, recurrí a lo legal, hacé lo que sea necesario. No es justo que tenga que vivir con miedo por culpa de otro. Terreno ríspido, sí los hay, pero en la formación de la personalidad a través de la educación e instrucción, no se está construyendo casi permanentemente miedos en las demás personas, sí, cuando se le dice vos no sos capaz de hacer aquello, sí, lo otro. Sí, totalmente. O sea que eso es nefasto. Sí,
pasa ahí el miedo por una baja autoestima todo el Ahí está la tiempo, clave. todo el tiempo. Y es lo que yo siempre fomento y digo, conozcámonos para aumentar nuestra autoestima, o sea, saber de qué somos capaces, conocernos. Porque si es por la sociedad y es por el gerente de una empresa o por hasta un profesor, lastimosamente, nosotros no somos capaces de nada. Los niños hoy en día, y hemos tenido varios ejemplos este año nosotros, todo el tiempo están recibiendo de las maestras vos no podés hacer esto. ¿Cómo que no? El niño puede hacer eso. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Tampoco se le puede enseñar a un pez a trepar un árbol. Hay que desarrollar las capacidades del niño, no hacerle que haga cosas imposibles para él. Está bueno Pesca Guerrero. Ya lo escuché la primera vez y me encantó. Es hermoso ese video. Sí. Y me parece que es muy cierto. O sea, cada uno tiene una capacidad especial y diferente. Y hay que desarrollarla de la Eso mejor me han dicho manera. muchas veces que soy especial. Y diferente. Sí. Pausa. Gracias. Gracias a todos. Le mandan cariños. Gente que la está viendo y le Gracias. gusta.